Hola Tibian, mira acá. ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura Y divertida. Hay varias formas de apostar, como los modos Crash, Low and High y Ruleta, donde puedes multiplicar tus Tibia Coins por 50 veces. En vivo. ¿A qué estás esperando? Visita el sitio y comience a ganar. Visita tibiaplay.com. Creado por TibiaBR. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. En el día de hoy no vamos a hablar sobre la actualidad de una guerra, sino que vamos a cambiar un poco la tónica del video y vamos a hablar sobre los últimos días de una guild que perdió una guerra. En este caso vamos a hablar sobre la Final Act, la cual perdió guerra en Loera en contra de la Army hace unos meses ya, y fue una guild muy numerosa que dominó por bastante tiempo con su líder Brian en el servidor de Loera. Les lamento decirles que contactar a Brian, que era la persona número uno que yo quería para esta entrevista o para que nos hablara un poco, es un tanto difícil, por no decir imposible, así que fui por otros medios, otras personas para que nos hablaran sus experiencias y contacté a EduTan, el cual fue el único que realmente deseó hablar sobre el tema. Espero que les guste y vamos a ver cómo fueron esos últimos días de la Final Act de la mano de EduTan. Dentro vídeo. ¿Cómo estás, Edu? Hola, ¿qué tal, Tiago? Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Primero que nada, saludo a todos. ¿Qué nos puedes contar cómo fue el conflicto en sí, de por qué se llevó esa guerra entre la Army y la Final Act? Ok, bueno, como algunos ya sabrán, pues hubo miembros de Final Act que fueron a molestar a Army en su servidor. Fueron 3 personas, Suta, Masón y César, mejor conocido como Bayuco. Ellos 3 fueron a molestar a gente de la Army. En ese tiempo troleaban lo que era el respawn de Soulwar, y pues bueno, a raíz de eso comenzaron los problemas entre Army y Final, ¿sabes? He tenido la curiosidad, ¿por qué ellos tomaron esa determinación? ¿Por qué ellos dijeron vamos a ir a Winterra a trolear a los gringos? Yo creo que más que nada es porque estaban aburridos. Loera estuvo mucho tiempo dominado. Las guerras en las que pues Brian participaba eran guerras que duraban muy poco tiempo. Le pedían soporte y únicamente era de crear makers o les pasaban chares para loguear. Solamente iban, se divertían. Entonces ya estaban como que un poco aburridos. Y de hecho Brian sabía que ellos iban a ir a molestar a Winterra. Y pues los dejó ser, ¿sabes? No pensó, creo yo, que hubiera repercusiones o que se fueran a venir de main los de Army. Entonces creo que se confió demasiado Brian, tal vez. ¿Por qué Winterra y no Quintera, Solidera, Javera? ¿Por qué Winterra? De hecho es gracioso porque sí lo pensaron, ¿sabes? Sí pensaron como de que vamos a Solidera. En su momento se dio esa plática de que decían, es que pensamos en Solidera, pero Solidera es de que hay War, y por ejemplo si le sacamos PK, no sé, al team de Pekkas, viene Eternity, y si sacamos PK al team de Eternity, vienen los de Pekka, ¿sabes? Ellos solamente querían sacar PK, correr con quien fuera, ¿sabes? O sea, trolear más que nada. Entonces, aparte en ese tiempo Brian era o es todavía muy amigo de Pablo. Entonces Javera era como de que no, porque está como que está un poco fácil, no queremos un servidor en War, sino queremos un servidor tranquilo que esté dominado y molestar al que está dominando, ¿sabes? Y por eso eligieron Winterra. Bueno, por eso eligieron Winterra. Estas 3 personas fueron los causantes de esta invasión. Entonces, me dijiste anteriormente que la Army intentó hablar con las personas de la Final Act para que no siguieran entrando, a los cuales le hicieron caso omiso, y eso dio como una declaración de guerra que hizo Barquillo en el foro. Me recuerdo haber visto eso en algún momento. ¿Y cómo se tomó Final Act esa declaración de guerra de la Army? La verdad fue en broma, porque si no mal recuerdo,
creo que puso al final Winter is Coming, creo. Y la verdad siempre era de que jugábamos entre nosotros, Winter is Coming, Winter is Coming. Pero la verdad no pensábamos que llegaran a venir, ¿sabes? Porque pues el team de Brian siempre fue muy temido. Y siempre decían que era el team más grande en NA en cuestiones de personas, ¿sabes? Éramos 200, en eventos eran hasta 250, salía gente que ni te imaginabas que existía esa gente, ¿sabes? En doble, en Rapid, había demasiada gente. Y hicieron caso omiso, contactaron creo que con Peruano y trató de arreglar las cosas, tratando de hablar con Brian, pero pues Brian solamente entraba a cobrar el Guild Bank de vez en cuando. Y de ahí pues desaparecía un tiempo, entraba, platicaba con sus amigos y así, pero él no estaba como que tan metido en el servidor, ¿sabes? Como los demás líderes que estaban en su tiempo. Ya Brian estaba un poco aburrido del Tibia, la verdad. Sí, él cuando ya empezó a ver que las cosas en Lovera venían ya cosas grandes, o sea que era de verdad y que no estaban jugando los de Army, los gringos, ya él dijo, ¿saben qué? Yo voy a defender mi servidor, que es Lovera, porque es el que yo peleé, es el que estuve peleando, es el que he tenido dominado por mucho tiempo, pero si les soy sincero, yo ya no estoy interesado en Lovera, porque pues a mí me gustan más los retro, él jugaba retro, le empezaron a gustar los retro, porque era más fácil terminar una guerra ahí, ¿sabes? Sí, es verdad, o sea, les duele muchísimo más a la gente morirse en retro. Entonces él ya estaba como que un poco aburrido del Open, porque decía que las guerras duraban años, y él ya no estaba como que para eso, ¿sabes? O sea, él ya había peleado, ya dio lo que había dado, y pues él decía que estaba un poco aburrido de los Open más que nada, pero que sí iba a defender su servidor, ¿sabes? O sea, Lovera. Tú no me habías contado de que la Final Lag era un team numeroso, pero en sí no era tan unido, porque había personas que estaban en el TS solamente para claimear y aparte tenían su otro TS o su Discord en donde conversaban, cotorreaban con sus amigos y nada más como que tenían el TS de la guild para fines administrativos, más no para hacer grupo. Sí, eso es cierto, o sea, como tal, en cuestión de números, sí era un team muy grande, a decir verdad, no era como que un team unido o un team que tuviera mucha comunicación, ¿sabes? O sea, te digo, en Rapid Respawn o en Double XP salía gente que ni siquiera se conocía, ¿sabes? Entonces, sí se daba mucho de que, por ejemplo, había un teamcito PK en ese entonces que se llamaba los Combo SD, algunos están aquí en Army, y llegaban a matar a level 600, 700, 800, porque, por ejemplo, estábamos en el TS nosotros, y ellos estaban como que en un Discord aparte con sus amigos, estaban en otro TS, eran pequeños teams, por ejemplo, de que, no sé, los barquillos, o los Nautscuts, o los Utas, ¿no? O sea, estaban como que por pequeños teams y solamente entraban al TS para claimear, se muteaban, se iban al FK y dejaban el respawn list marcados y si iban a cazar ellos o si iban a cazar con sus amigos neutrales. Entonces era muy difícil hasta que por fin Brian un día hizo una junta y dijo, ¿saben qué? Ya nadie va a estar en otro TS, nadie va a estar en otro Discord, porque no quiero que maten a nadie, o sea, y aparte, o sea, somos un team, dijo, o sea, quédense aquí y leveleen aquí, platiquen aquí y estén en comunicación para que pues podamos llegar a salvarlos, ¿sabes? O sea, para que no los maten tan tontamente. Okay. ¿Cómo fueron esos primeros días de la Army llegando a Lovera? ¿Cómo ustedes trataron eso? ¿Cómo les fue? Pues mira, al principio llegaron como estamos ahorita en Talera actualmente, de puros bombas. Entonces ellos hacían sus masivos, mataban a 1, 2, 3 de mains y se iban a su servidor a levelear. Y pues ya no, o sea, el servidor quedaba tranquilo, seguía dominado por Final Lag a cualquier hora, ¿no? Se seguía dominado y ya. Pero después Brian empieza a entrar junto con los demás, con lo que es César y Masón y Suta. Y empieza él también a molestarlos allá. O sea, ya directamente Brian como líder. Entonces ya cuando se vienen de main los primeros días, pues ya empezamos a ver así como de que o son muy tontos o en verdad son un team muy fuerte, que dejan un servidor full dominado y se vienen con todos sus mains
a un servidor donde son 200 players y ni siquiera conocen el terreno de juego. O sea, literalmente ellos se aventaron a los golpes, a los guamazos, diríamos acá en México, sin saber qué onda, ¿no? Entonces, pues al principio no los tomábamos como una cosa demasiado seria y pues decíamos, son muy charlovers, les duele morir, les duele el KS, no creo que duren mucho, ¿sabes? Pero ya en cuestión de acciones había mucha ventaja de ellos a nosotros porque la mayoría era como de que muy rápido, ¿sabes? O sea, reaccionaban en un instante. Era una cosa de que, no sé, me sacaban PK a mí y yo no era de que pokeaba por un solo PK o alguna otra persona y de repente ya te tenían trapeado y ya conectaban todos, más logueaban y te mataban, o sea, rápido. Y en lo que tú pokeabas, están PK acá, en lo que la gente de Final Act dejaba de farmear, dejaba de hacer sus voces, todo eso, y llegaba, o sea, literalmente tú ya estabas muerto, junto con tu team que estuvieras cazando. Entonces sí era un poco de desventaja. Te digo, al principio no lo vimos como una cosa seria, pero ya cuando se trajeron los mains, sí como que empezamos a dudar un poco de que, pues, ¿por qué, sabes? O sea, ¿por qué dejas un servidor full dominado para intentar invadir uno donde hay mucha gente? ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta que de verdad podían perder la guerra y podían perder el servidor? ¿Cuándo nos dimos cuenta? Yo creo que fue cuando ya Brian, por un grupo de WhatsApp que teníamos en Lovera, nos dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy harto de Tibia, yo no estoy ganando nada en Tibia, estoy ganando en los NFTs, hagan lo que quieran con el servidor, literalmente nos dijo. Yo ya no quiero jugar, si yo estoy jugando es por ayudarles, por esto y por el otro, pero a mí ya no me interesa Lovera. Y de hecho tengo las screenshots, entonces es para que las pongas si quieres en tu video, en tu Insta. Entonces yo creo que de ahí la gente igual se fue como que desmotivando, la poca gente que estaba en ese grupo de admin, porque pues entre los admins o la gente de confianza que estaba en ese grupo, pues empezaron los rumores, había gente que a veces me preguntaba, oye, ¿es verdad que Brian ya no quiere pelear el servidor? ¿O por qué estamos peleando? O había mucha gente que me decía, eso dice ahorita, pero al rato que ya se domine, ya va a querer que le demos su Ferumbras Hat, ya va a querer que le paguemos su Guild Bank, que no sé qué. Entonces eran muchas como que algunos estaban agüitados por la manera en que Brian decía que él ya no quería jugar y otros porque decía, es que ahorita dice eso, pero al rato va a querer sacar beneficio del servidor si es que lo llegamos a ganar, ¿sabes? Entonces cuando los números de nosotros empezaron a bajar y los level 1000 que cazaban, como Edbu, Kariwik, Vanes Blaine, Caswick, entre otros, pues esos chares ya los veías tú como que en bazar. El último que se vendió hace poco fue el de Edbu, pero la mayoría que te mencioné, los iban poniendo en bazar, mucha gente se empezaba a ir del servidor, te decían que el team sin Brian no era nada. La verdad era cierto porque mucha gente lo seguía a él. Entonces ahí fue cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que pues sí podíamos perder la war, aparte de que empezamos a perder mucho terreno en la mañana y parte de la tarde. ¿Por qué las personas, cuando no estaba Brian, no había una voz de liderazgo? Había unas reglas muy rígidas dentro de ese team. Pues mira, al principio cuando yo entré, sí era como que Brian era muy estricto por ese lado de que decía, es que ¿por qué estás abriendo el hocico? ¿Por qué estás hablando tú si ni siquiera eres élite, ni siquiera eres admin, ni siquiera eres server admin? No opines si no sabes las cosas, decía. O hubo una vez donde nos dijo, hay jerarquías y hay que respetarlas, o sea, no puedes hablar sobre encima de un calavera negra porque él tiene la experiencia que tú no. Entonces probablemente a raíz de eso pues la gente que quería hablar o que quería decir algo como que decía, ¿para qué? Si me van a callar, ¿sabes? Ustedes recibieron como una especie de support de Talera en cierto momento, pero me contaron que no fue lo suficiente o lo que ustedes esperaban. Sí, mira, yo la verdad no sé cómo habrá quedado ese careo, hasta la fecha desconozco, nunca le pregunté a Brian, más sí le pregunté una vez a Frank cómo habían llegado ellos acá, ¿sabes? Porque pues en un cierto tiempo, o sea, a mí ahorita me tiran mucha mierda de que volteado y que no sé qué, y que esto y que el otro, y que le mordiste la mano del que te debe comer, más sin embargo ellos no recuerdan que en un tiempo ellos vinieron y Pez vino a trolear aquí a Lovera y estaba literalmente en contra de Brian, molestando. Brian pues como que no le paraba mucha bola, no le hacía mucho caso, porque pues, o sea, era algo así como que súper, una cosa difícil. Él llegó y incluso comandó un par de veces a Combo SD para molestar aquí.
Entonces yo preguntándole a Frank el por qué estaban aquí o cómo llegaron, y él dijo es que pues no nos consultó, pero pues Reaper tiene que respaldar lo que su líder haga. Entonces pues ya nos metió en este lío y ahora vamos a tratar de ayudarlos, me dijo, pero pues ustedes también échenos la mano. Llegó un poco de soporte, la gente que les trajo, que dijo que sabía correr, que era muy activa, que iba a ayudar aquí al servidor. Llegó, sí, ayudó en un tiempo y en otro tiempo desapareció. Gente como Mudin, que creo que ahorita está trabajando actualmente, Pez, Paxlo, Frank, Tona en su momento, Lucario, Rosen también, que tuvo un pequeño problema ahí con uno de los líderes, entre otras personas, Kama, Sinki, todos ellos vinieron a ayudar, pero pues como la mayoría tenía su trabajo, entraba de vez en cuando, pues no. Nimbus también vino, Naim. Pues llegaron los europeos, los polacos que ellos tenían, que era Cuba y unos españoles, pero como el team de Final Act igual no era como de que veías a Cuba molestando en Isabi, tirando Firewall. No era como que el team dijera, voy a ayudar a Cuba, o que Cuba pokeaba, oigan, vengan a tirar Firebomb, esto o lo otro. Muchos decían, estoy leveleando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Cómo fueron esos últimos días de la Final Act en esa guerra? Bueno, cuando nosotros literalmente ya pensamos en salirnos del team, ojo, nosotros no teníamos pensado irnos de una army, o sea, salirnos, irnos de army a army. La invitación siempre nos la hicieron desde la mitad de la guerra hasta el final, siempre fue de que vénganse con nosotros. Le hablaban a parte de mi team, a Acus, le hablaban a Tobocor, le hablaban a LCX, y a todos, y a ellos tres eran como de que el careo de que oigan, tráiganse a tal, tráiganse a Edu, tráiganse a fulanito, a sutanito, vénganse, qué están haciendo en ese team, y así, ¿no? Entonces cuando nosotros tuvimos un pequeño problema, o ya la gota que derramó el vaso, de al menos con nosotros, fue un día que hicieron un ataque, mataron a LCX en Isabi, que era una de las personas que pues peleaba, estaba en los ataques siempre, leveleaba, hacía voces, jugaba el servidor, ¿sabes? O sea, era una persona que es una persona que juega el servidor. No importa si está en guerra, o sea, ella es como si no pasa nada, así la maten 1, 2, 3, 4, 5 veces, ella sigue haciendo sus cosas, no le importa. Entonces Suta se molesta, le dice que porque no tanquea nada, que no sé qué, y ese día estaba Brian activo. Pues obviamente de tanto insulto ella se siente mal como mujer y pues se va, ¿no? O sea, de tanto insulto, de tanta tiradera de mierda que le dan. Se sale del TS, Brian se enoja, le dice a Suta que es un pendejo por hacer un ataque a un bomba. Ellos mataron un 500 y mientras Final Act mataba un 500, a nosotros nos mataban 2700. Hablamos ya nosotros y decidimos salirnos de la guild, en lo que esperamos a ver qué onda. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, si nos vamos a otro servidor y nos vamos con ARM y todo eso. En ese transcurso mucha gente nos escribe a nosotros, hey, ¿qué van a hacer? Porque esto ya quedó muy feo. En las mañanas pues tú eres el que conectaba junto con Corisen, junto con Omar, junto con Peruano, y ahora ya nadie va a estar. Al menos tú nos defendías con lo que podías, con lo que tenías a la mano, porque yo a veces ayudaba a comandar las defensas. Cuando ellos hacían ataques nosotros defendíamos y pues no había mucho líder o muchas personas que hablaran. Ahí fue cuando ya Final Act intentó hacer sus últimos ataques, y recuerdo que un último donde las amistades que todavía teníamos en Final Act, que habían hecho un ataque en Cobra a un ex miembro Final Act que es Pari junto con su team, intentaron hacerle un ataque en Cobras, y Armin siempre estuvo de que muy atento a eso, porque como éramos nuevos y siempre nos querían dentro del team de Armin y nos iban a querer molestar. Ese ataque pusieron a Walermano tanque a una persona. Desconozco quién era, la verdad, no me acuerdo en este momento. Esta persona tira las Walls mano tanque, pero tira una Fireboom, creo, mano tanque. Pues llega Army con unos bombas y se suicidan, lo hacen Red Skull, pasan, matamos a todos en Cobras. O sea, todo el team de Army mata a todo el team de Final Act en Cobra. Y Brian explota y dice que él ya no quiere estar ayudando a un team mediocre, un team que no sabe hacer nada, que ni siquiera sabe gualear, y él dice que hagan del servidor lo que quiera. Si no mal recuerdo, creo que le dijo a Omar y a Corisen que les dejaba el servidor y que él únicamente iba a entrar como soporte, pero que él ya no se iba a ser responsable, ni iba a ser líder, ni iba a estar al pendiente, ni nada. Entonces ahí es donde la gente ya empieza a decir, oye, pero ¿qué vamos a hacer sin Brian? Entonces ya ahí fue cuando la gente ya, o sea, ya fue lo último, ya se empezaron a transferir, se empezaron a ir, Army empezó a atacar más duro a los que se quedaron, o sea,
a los poquitos que se quedaron, para ya fuera para que pagaran Freedom, para que se fueran, esto y el otro. Y así fue como terminó la war. Hubo muchas frases de Brian que nos daba risa. Por ejemplo, decía, jugar con ustedes es como si yo estuviera en la prepa y ustedes estuvieran en el kinder. Entonces, ¿qué quería decir? O sea, que él no podía carrear el team. O decía, si hubiera 3 Bryans, yo ganara esta guerra, pero yo no puedo solo, dijo, necesito de ustedes. Y ustedes de plano, no sé, decía. Se enojaba y siempre decía sus frases así, que pues ya, ¿sabes? Estaba cansadillo. Creo que nos diste mucho la visión desde un punto de vista de alguien que en algún momento entró a la Army, porque ahora estás en la Army. Veamos si Corisen se anima para traerle su visión de cómo fue la guerra. Si no, bueno, quedará esto acá. No me pidan de que traiga a Brian, ya le dije que es algo prácticamente imposible en estos momentos. No sabemos si más adelante volverá a jugar Tibia. Pero si les gustó esto, denle like, suscríbanse. Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.